Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Eh, Vamos a empezar con este aula de familias que vamos a tener hoy. Y, en primer lugar, agradecer a la Fundación Felipe Segovia y a los colegios E que me hayan invitado a participar del aula de familias y a poder compartir algunas cuestiones relativas hoy a la salud mental y a los adolescentes, pues con todos vosotros. Para presentarme, lo primero que tengo que decir es que también soy padre de un adolescente, o sea que, bueno, de dos. Uno ya está saliendo, pero todavía técnicamente podría considerarse adolescente, ¿no? Y bueno, pues seguramente eso inevitablemente influya en algunas de las consideraciones que uno haga, ¿no? Porque no es lo mismo la teoría que la práctica. Pero ciertamente no es por eso, obviamente, por lo que estoy invitado a dar esta charla, sino que el motivo tiene que ver un poco con mi trayectoria profesional. Soy profesor de psicopatología en la Universidad Camilo José Cela y de la asignatura también de psicología de la emoción, que bueno, os lo digo porque son dos asignaturas interesantes para entender, o dos áreas interesantes para entender dónde está el quid de la cuestión, ¿no? Cuando hablamos de salud mental y especialmente en la adolescencia. Eh, pero bueno, es cierto que además tengo experiencia clínica desde hace muchos años, ¿no? Ya 25 años por lo menos, y al final eso también permite entender los límites, ¿no? Y la facilidad que hay para, bueno, a veces incluso para patologizar procesos que podrían considerarse normales o que entran dentro de lo esperable en esos rangos de edad. Y otras veces a lo mejor pues para no discriminar suficientemente bien otros que sí que verdaderamente son disfuncionales y que a veces pues sin embargo por distintos motivos de los que luego hablaremos pues pueden pasar desapercibidos, ¿no? Eh, bueno, la forma de llevar la charla, yo creo que voy a compartir pantalla, que es lo más fácil, entiendo yo, y bueno, pues vamos a ver la presentación que nos puede guiar un poco al respecto. Las intervenciones tenemos muy poquito tiempo, 1 hora para hablar de salud mental y es obviamente muy poquito, igual que para hablar de adolescencia, para hablar de las dos cosas juntas todavía más poquito, pero bueno, yo creo que eso también nos va a obligar a sintetizar y a plantear algunas cuestiones muy específicas y desde ahí pues poder avanzar más fácilmente, ¿vale? Perdón, que cierro un momento. Perdón, es que me ha dado me ha dado mucha tos, perdón. Bien, pues vamos, como decía, a compartir en pantalla y a empezar con la presentación, que la tenemos aquí. Bien, lo que nos vamos creo que se puede ver bien. Si hay alguna cuestión, sí que por esta cuestión del tiempo, os diría que normalmente se utilizan en el aula de familia el chat. Es verdad que al final, si a alguno le da pereza por el chat, pues yo puedo abrir el micro que inicialmente todos lo tenéis cerrado. Vale, si no directamente las podéis ir poniendo por el chat y yo creo que las podré ir viendo sin problemas. Además, está Guadalupe también en la sala, que es Guadalupe Sánchez es la directora y coordinadora del aula de familias y seguro que también me indicaría si se me escapa alguna cuestión. Bueno, el tema que tenemos, si os dais cuenta, es una cuestión eh, relativamente compleja por varios motivos, ¿no? Pero el título ya dice cómo atender la salud mental de los adolescentes y no está puesto al azar, o sea, lo que entendíamos que podía ser interesante como padres en relación a la salud mental y a los adolescentes,
pues apuntaba hacia la idea de qué podemos hacer, cómo podemos detectar que tengan algún tipo de problema y qué podemos hacer para ello, ¿no? Y un poco ese sería realmente el objetivo que tendríamos, ¿no? El de poder ofrecer una ayuda y una atención a nuestros hijos o a los adolescentes que les sirviera para tener un mayor bienestar psicológico. Es verdad que para eso necesitamos, y es parte de esta webinar, conocer algunas bases psicológicas sobre las que se apoya una buena salud mental. Es decir, a veces se nos acusa algunas veces, ¿no?, a los profesores de universidad de ser más teóricos o yo la verdad que creo que no es adecuado abordar o entender o al menos asumir algunos tipos de recomendaciones, etcétera, sin entender la lógica que hay detrás, porque cuando no se entiende bien esa lógica es muy difícil hacer una transferencia y llevarla al día a día de cada uno, ¿no? Entonces eso nos va a obligar a entender un par de cuestiones o aspectos, poco, obviamente específicos sobre lo que es la salud mental, sobre bueno, un poco las dificultades conceptualmente que nos encontramos a veces para entender cuál es la diferencia, ¿no?, entre un problema psicológico o no. Y más en la adolescencia, que como decimos va a tener unas características muy particulares, ¿no?, en cuanto al desarrollo cognitivo y psicológico. Así que, bueno, vamos a intentar conocer esas bases para poder introducir, ¿no?, algunas pautas de atención y, en definitiva, de que faciliten, ¿no?, una mejor salud mental de nuestros adolescentes. Por eso primero vamos a ver también exactamente qué es esto de la salud mental. Ha sido un cambio tremendo, es decir, el que ha habido, ¿no?, en estos años en torno a la salud mental, ¿no? De hecho, hace poco formo parte de la Junta de Gobierno también del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, que tiene muchos programas abiertos y es un interlocutor habitual con consejerías, ministerio, etcétera, en este tipo de cuestiones. Y ciertamente es muy llamativo, ¿no?, como, y lo hablamos un día hace poco en una de las reuniones allí, cómo el concepto de salud mental se ha extendido, ¿no?, y se ha popularizado cuando antes era un tema tabú, ¿no?, como otros muchos de los que están incluidos dentro de esta idea de salud mental. Y eso tiene su lado bueno, por supuesto, porque ha permitido que muchas personas hablen con naturalidad y pidan ayuda con cierta naturalidad y hablen con naturalidad de problemas psicológicos que puedan tener, pero también tiene algunos riesgos, que ya hay algunos estudios que empiezan a apuntar sobre el exceso a veces de información y sobre el exceso de presencia de algunos temas en determinados contextos. Hay algunos trabajos ya publicados al respecto. Y a veces es que se habla demasiado, ¿no? Y se ha, además, medicalizado algunas cuestiones sobre salud mental y bienestar. Bueno, vamos a ver un poquito en qué consiste esto de la salud mental y hacia dónde tenemos que mirar cuando hablamos de salud mental. Vamos a ver qué factores de riesgo hay y vamos a ver también, pues finalmente, qué pautas podemos dar ante eso. Pero es muy importante, como decía, entender la evolución de este concepto. Parte del problema que tenemos con la salud mental, en realidad, podríamos decir que deriva de la interacción casi siempre de factores, obviamente, del entorno y de factores del individuo. Es lógico, ¿no?, en los procesos de adaptación que aparezcan dificultades y cómo se gestionan, ¿no? Y es verdad que los datos que hay son complicados. Los datos globales, ya no vamos a hablar de España, podemos hablar de España también, pero los datos globales son muy significativos. Fijaros, los datos que presenta la OMS, por irnos a organismos internacionales generales, ¿no? 1 de cada 7 jóvenes entre 10 y 19 años, que es un rango, alguien puede decir, bueno, 10 años no es adolescencia. Pero aquí han ampliado, hay algunas explicaciones para ello, no vamos a entrar ahora en ellas.
o han bajado, digamos, ese umbral a los 10 años, pero entre 10 y 19 años padece algún tipo de trastorno mental. Mm, y normalmente, además, un tipo de trastorno que supone el 13% de la carga mundial de morbilidad en ese grupo etario. Es decir, que no solo es que 1 de cada 7 jóvenes tengan problemas, sino que es que además, por lo tanto, de todos los problemas que tienen, este es uno de los más significativos, ¿no? Los problemas mentales. Lo más común, depresión, ansiedad, trastornos vinculados a conductas a veces específicas, como la conducta alimentaria, ¿no? Y en general trastornos del comportamiento. Habría muchas otras adicciones conductuales, por ejemplo, hay un problema con el juego también muy significativo. Algunos datos están mostrando una adicción al juego muy alta en adolescentes, con las apuestas y demás. Y casi siempre, pues al final el nivel de disfuncionalidad y discapacidad asociado a estos problemas es muy alto, ¿no? Implica luego abandono o peor rendimiento académico, peor rendimiento social, lo cual además tiene un efecto de retroalimentación sobre el problema, porque en general lo que hace es aumentar el nivel de depresión, el nivel de ansiedad, el nivel de adicción, si esto es más aislado, si no tengo relaciones con nadie, etcétera, etcétera, ¿no? Y además yo creo, y aquí es donde probablemente unido al efecto de la pandemia, donde se dio ese salto de un poco de, iba a decir popularidad, quizá no es la palabra más adecuada, pero lo digo adrede para entender que hay un momento de facilidad para hablar del tema, ¿no? Con el suicidio. El suicidio, que es verdad que es un problema enorme, gravísimo, del que no se hablaba, de verdad había serias dificultades para hablar de suicidio hace 6, 8 años. Eh, y hoy en día, pues parece que no es un tema tabú, ¿no? El suicidio es la cuarta causa de muerte a nivel mundial entre jóvenes de 15 a 29 años. Es tremendo. Seguro que todos conocemos casos de adolescentes y de jóvenes que se han suicidado, o es fácil que de los, no sé, había 40 y pico personas cuando he visto los participantes, no sé los que habrá ahora, pero es fácil que más de la mitad conozcamos algún caso con relativa cercanía en la que haya podido haber por lo menos un intento de suicidio, ¿no? Porque claro, cuando además se habla del suicidio, se habla de los que lo logran, ¿no? Pero hasta lograrlo suele haber muchos intentos previos y muchas secuencias previas, ¿no? El caso es que fruto de todo eso, fijaros, se ha desarrollado cierto nivel de alarma social. Esto es si uno pone en Google, en noticias, suicidio, adolescentes y España, los titulares que uno se encuentra rápidamente, os sale un listado de noticias, pero muy en periódicos muy variados, uy, perdón, que se me ha movido, muy variados sobre pues el suicidio, segunda causa de muerte en los jóvenes españoles. Una noticia de agosto del año pasado. Otra de diciembre, el suicidio en adolescentes y jóvenes en máximo, sube un 8%. Y los titulares están pidiendo ayuda, ¿no? Bueno, aquí aparece, se cuela una noticia, pero que es de un grupo científico, los CIBER son centros de investigación en red, ¿no? Y bueno, este es uno vinculado al Instituto Nacional de Estadística, pero bueno, el suicidio es la primera causa de muerte en jóvenes y adolescentes entre 12 y 29 años. Pero si vamos a periódicos, lo vemos muy claro. España vive una epidemia de suicidios adolescentes con un 36% más de muerte. Las estadísticas al final, dependiendo además cómo hagas los puntos de corte, las proporciones pueden ser muy alarmantes, ¿no? ¿La situación es alarmante? Sí, yo creo que es alarmante en la medida en la que estamos hablando de una muerte no natural, y estamos hablando de una muerte que normalmente tiene un periodo de síntomas previos muy significativos. No siempre, hay muchos tipos de suicidio, pero suele haber indicadores importantes previos y síntomas previos de tipo emocional, es decir, al suicidio no se llega de golpe y de repente normalmente. Aunque insisto, hay una gran variedad de tipos y de formas de que se dé este problema.
Lo que quiero decir es que, claro, si juntamos esto, personas jóvenes, donde puede haber síntomas previos que nos den pistas y aún así los números son tan significativos, ¿no? Siendo primera causa de muerte en algunos rangos de edad, siendo primera causa de muerte no violenta en otros rangos de edad más específicos, etcétera, lo que nos encontramos es que ciertamente la alarma social puede estar justificada, pero es cierto que no pensemos que esto ha pasado de golpe. Ahora mismo hay unos 4.000 suicidios en España, 4.000 han subido un poquito, 4.200, 300, pero si mirásemos los números de las últimas 2 décadas, creo que solo hay un año en que hayan bajado de 3.500, que es la media, que estaba a 3.800, es decir, que no digo que no sea un problema que haya 200 suicidios más conseguidos, no 300, pero el problema, lo que quiero decir es que antes era un problema tabú y ahora no, y como pasa muchas veces cuando hay un tabú y deja de ser tabú, pues genera un poco un efecto rebote. Con eso les quiero decir que, pues que el problema es serio, es muy relevante, pero quizá la alarma generada es desproporcionada para el cambio que ha habido, en mi opinión. Y la alarma tiene más que ver con que antes no se hablaba y ahora sí, que no con que realmente el cambio sea tan potente. ¿Qué quiero decir también con eso? Pues que en definitiva hay unos sistemas que ya deberían de estar funcionando mejor o peor, depende con qué nos comparemos. Hay países con datos mucho peores que nosotros, pero desde luego creemos que son muy mejorables, ¿no? Y hay muchos mecanismos que se han puesto en marcha gracias a estos titulares, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los titulares parece que llegan más fácilmente a los políticos que los datos de sociedades científicas, o mueven más implicaciones, ¿no?, de ellos, y bueno, algo se está haciendo, pero por desgracia no parece que mucho. De hecho, una dificultad que hay, no me quiero ir por estas vías ahora, pero es que también se está empezando a plantear en contextos escolares intervenciones de psicología o de psiquiatría, incluso también hay un par de programas en Madrid muy clínicos. Eso tiene sus riesgos también. No podemos convertir los colegios en lugares de atención clínica, ¿no? Pero sí que es cierto que en los colegios es un lugar estupendo para hacer prevención y promoción de la salud y de la salud mental en concreto, y por lo tanto para poder detectar tempranamente riesgos de suicidio y corregirlo. Aún así, el suicidio, insisto, es lo que llama la atención, pero como hemos dicho, hay una serie de problemas, perdón, que se me ha quedado enganchado aquí una cosa, de problemas como depresión, ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, adicciones, que no debemos de dejar de lado, ¿vale? De hecho, normalmente lo que ocurre es que el suicidio suele ser una forma de escape, entre comillas, lo de escape a este tipo de problemas sostenidos. Es decir, que muchas veces es desde la depresión, desde un problema de conducta alimentaria, desde una adicción, y cuando se llega a ese extremo, ¿no?, o a ese punto como es el del suicidio. Bueno, como decíamos, hay una alarma, es verdad, pero claro, la salud mental, si pensamos en la propia definición que da la OMS, fijaros, dice, es un estado de bienestar mental, tengo subrayadas algunas palabras, que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida y desarrollar sus habilidades, aprender y trabajar adecuadamente e integrarse en su entorno. Por lo tanto, fijaros que en realidad la salud mental tiene que ver mucho más con un estado de bienestar que permite ser funcional, que permite ser adaptativo y que permite, por lo tanto, afrontar y resolver de una u otra manera los estresores propios de la vida, ¿vale? El otro día me decía una persona, precisamente una persona mayor, no adolescente, en la que había ido precisamente además al médico porque, bueno, está en un duelo, ¿no? Se ha suicidado su hermano, una historia además de estas impactantes, y
Y claro, y me decía como sorprendida que el médico no le había dado más que, bueno, algún ansiolítico para dormir, pero que no le había dado antidepresivos porque, porque claro, le decía, esto es algo que tienes que pasar, ha pasado un mes solo, ¿no? A no ser que la conducta de esta persona hubiese sido realmente peligrosa o problemática, lo normal es que esté mal. Y esto tenemos que entenderlo también dentro de la propia definición de salud mental. Quiero decir que la salud mental no es no pasarlo mal. Es verdad que la salud mental habla de un bienestar psicológico, de un bienestar mental que permita hacer frente a situaciones de estrés, pero el estrés genera respuestas emocionales con un tono hedónico desagradable, es decir, el estrés genera miedo, genera ansiedad, genera agobio, genera cabreos, genera desesperanza si es un estresor sostenido. Y el bienestar consiste en, bueno, conseguir un estado psicológico desde el que afrontar adecuadamente los estresores, desarrollar la persona y desarrollar su capacidad de integración social. Claro, el concepto cambia mucho porque ya no hablamos de salud mental o falta de salud mental, no tiene que ser solo tengo un trastorno o no tengo un trastorno. Y yo sé que esto como padres muchas veces lo que nos preguntamos es, pero mi hijo tiene depresión, pero mi hijo tiene un trastorno de ansiedad, pero mi hijo tiene un problema. Bueno, lo que tenemos que centrarnos muchas veces no es tanto en evitar que tenga un problema o en confirmar si lo tiene o no lo tiene, un problema llamado trastorno depresivo, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de adicción al juego, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, que no digo que eso no sea relevante, lo que digo es que hay mucha más salud mental fuera del propio trastorno. El trastorno es como, bueno, algo que ya tiene una entidad en sí mismo, una arquitectura, una estructura que nos permite definirlo como tal, y que tiene esa entidad nosológica, ¿no? Que técnicamente se diría así, y nos permite, por lo tanto, bueno, acotar una serie de síntomas y de características. Pero claro, hay mucho espacio intermedio hasta llegar al trastorno, que es donde podemos identificar problemas de salud mental y también es donde podemos actuar para prevenir que esos problemas acaben configurándose en un trastorno definido y específico, ¿no? Necesitamos entender que la salud mental requiere de un bienestar con el que hacer frente a los estresores y con los que, por lo tanto, tener un desarrollo adaptativo. ¿Sí? Y esto, perdón, que estoy con algo de catarro, porque además de los adolescentes tengo una más pequeña y nos trae muchos virus a casa. Digo yo que será ella, pero bueno. Bueno, fijaros, esto es lo que tenemos con respecto a la salud mental, pero claro, por ir avanzando y poder trabajar algunas otras cuestiones y que nos quede tiempo, ¿no? Que solo una hora para luego hablar de las dudas que puedan surgir y de las cuestiones que puedan surgir, ¿vale? Pero hasta aquí, primera idea, la salud mental es la capacidad, o el tener salud mental, es la capacidad de desarrollar un estado de bienestar psicológico desde el que afrontar los desafíos, los estresores de la vida y permitir un desarrollo técnicamente es biopsicosocial, ¿no? Del individuo y en este caso del adolescente. Bueno, no digo que sea algo fácil tener salud mental, pero bueno, cada momento vital va a generar un tipo de estresores y vas a enfrentarte a ese tipo de estresores desde un momento de desarrollo psicológico, etcétera, ¿no? Y en la adolescencia lo que nos estamos encontrando es que ese momento es un momento complicado. Entonces vamos ahora a esa segunda parte que os decía de ver un poco algunas características que yo creo que, bueno, puede ser que todos tengamos presentes para comprender por qué algunos indicadores han de ser tenidos en cuenta o no, ¿vale? Antes de profundizar un poco en cómo es esa adolescencia, simplemente fijaros, cuando pensamos, ¿no? Estos son indicadores típicos que podríamos, obviamente están extraídos de distintos estudios e informes, ¿qué puede hacernos pensar que el adolescente no tiene ese bienestar psicológico que le permita desarrollar bien sus que le permita desarrollar su estado cognitivo, su vida social, etcétera?
y que en definitiva pierda salud mental. Bueno, normalmente podríamos hablar siempre de parámetros que tienen que ver con intensidad de los síntomas, con frecuencia, con contextualización o funcionalidad de esos síntomas, ¿vale? Es decir, que ahora vamos a leer una serie de características que no porque ocurran una vez es que mi hijo no tiene salud mental o tiene un problema de salud mental, y mucho menos un trastorno, ¿vale? Sino que simplemente es que cuando la frecuencia o la intensidad de esas cosas empieza a ser alta, podemos empezar a sospechar que se puede estar desencadenando algún tipo de problema mental, ¿vale? Por ejemplo, el más obvio es el del propio estado de ánimo, ¿no? Y en ese sentido tenemos que atender a cambios en la intensidad y en la frecuencia de respuestas emocionales como ira, tristeza, culpa, miedo, ansiedad, pero atendiendo también no solo a la presencia de esas emociones, sino a la capacidad que tienen para regularlas, para manejarlas y para hacerlas funcionales en un contexto adecuado, ¿no? Por eso ahí también se indica que hay que atender al grado de descontextualización que supone eso. Es decir, si yo de repente, que pasa muchas veces, estoy hablando con mi hija de un tema que no parece muy relevante o están jugando a vacilarse, a hacerse bromas, pero de repente con una empieza a llorar de una forma desconsolada, bueno, pues tenemos que estar atentos. No significa que tenga un problema, porque como luego veremos, a lo mejor eso puede pasar con cierta naturalidad en la adolescencia. Ahora, si pasa 3 veces a la semana y antes le pasaba 3 veces al mes, pues entonces tenemos que estar atentos. ¿Entendéis la idea? Pero no es tanto que aparezca incluso esa emoción puntual, incluso aunque pueda estar descontextualizada, va a ser importante la intensidad, la frecuencia en la que ocurra, ¿vale? Tenemos también a veces cambios que no se ven tan fácilmente, pero que son muy significativos en los hábitos de vida, sobre todo relacionados, ahí pone con necesidades fisiológicas. Eso significa que es, claro, de alguna manera es como que hay un autocuidado menor del organismo. Mm. Duermen menos, comen peor, peor puede ser comen menos o de otra manera. En el fondo son indicadores típicos de estrés. Por ejemplo, hay cambios también en los hábitos de vida sobre su actividad física. Fijaros que no se está indicando si duermen más o menos, si comen más o menos o si hay más o menos actividad física, porque a veces, aunque lo habitual es que puede ser que duerman menos, coman peor y dejen de hacer actividad física, en algunos tipos de problemas de salud mental, que es un concepto muy amplio donde caben problemas de naturaleza y procesos muy distintos, lo que nos vamos a encontrar es que es al contrario, a lo mejor duermen más, comen más y hacen menos actividad física. Entonces, pero son siempre estos parámetros de conductas vinculadas a necesidades fisiológicas las que, bueno, pueden también ser una señal de alarma, ¿no? Sin que queramos alarmar, pero tenemos que estar atentos. Que el cambio es significativo. ¿Significativo qué es? Pues que ha pasado demasiado rápido, sin una causa justificada, que el cambio es muy intenso, etcétera, etcétera. ¿Qué más cambios significativos podemos encontrarnos? Pues cambios significativos en sus interacciones sociales. Cambian de forma drástica el número o el tipo de salidas con amigos, cambia el número de discusiones o conflictos que tienen y vemos que ahora solo tienen conflictos y antes no. Insisto que podemos decir, bueno, pero es que eso es la adolescencia. Vale, puede serlo, por eso decimos que tiene que haber un cambio significativo, ¿no? Los propios patrones de interacción, cómo resuelven esos conflictos, si los hubiese, o esas filias o esos enamoramientos que tengan o lo que sea, ¿no? Y el propio contexto de interacción, ¿no? ¿Dónde se va a dar el problema y de qué manera, ¿no? Pero bueno, también tenemos que estar atentos a otras cosas, ¿eh? Tenemos que estar atentos simplemente a veces a algo tan simple como identificar señales físicas que puedan suponer que pues nuestro chico o chica pues ha sufrido algún tipo de daño físico, bien autoinfligido, ¿no? O sea, las autolesiones, de nuevo, al igual que el suicidio, ahora están tremendamente en boga, tremendamente en boga. O sea, es que no quiero contar algunas cosas que alarmarían, pero es que
o sea, hay canales específicos entre los chavales sobre cómo autolesionarse, hay manuales de, bueno, de todo para eso, o sea, y esa información los padres normalmente no llegamos, ¿no? Pero ellos sí, la tienen muy fácil en sus canales y con esto no estamos diciendo qué malas son las redes que le informan de esto, le informan de muchas cosas y sobre todo lo que ellos buscan, pero es verdad que la autolesión es habitualmente aprendida en iguales. Quiero decir, aunque tiene una lógica, que luego comentaremos, quiero decir que puede aparecer de forma natural, sin embargo tiende a aprenderse mucho con compañeros y con amigos. Me contaba el otro día un compañero precisamente de la Junta del Colegio de Psicólogos, que es el que dirige en la Comunidad de Madrid, digamos, la unidad que va a los colegios cuando hay problemas de este tipo, ¿no? De autolesiones, suicidios, etcétera. Como en uno de los colegios, una de las chicas, bueno, directamente es que ya no se lo había infligido ella los cortes, sino que su amiga le había enseñado, le había dicho, estás agobiada, yo te enseño cómo quitarte el agobio, ven, mira, mira, mejor si te da corte yo te lo hago, perdón la redundancia de la expresión, si te da miedo yo te hago el corte, no sé qué. Es decir, no digo que todo sea así ni que eso sea lo habitual, entendedme, insisto, estamos hablando de que algunos estudios en cuanto a autolesiones y demás te hablan de un 6, un 7, un 3%, parece más razonable, pero claro, esos son números que aún así en un colegio donde hay 1000 niños, pues podría haber 30 personas o 30 chicos que en algún momento pueden haber hecho algo de este tipo. Entonces, bueno, es verdad que todo depende de cómo definas también esa idea de autolesión, porque no es lo mismo pellizcarse, que técnicamente podríamos decir, o morderse un labio, a obviamente cortarse con el sacapuntas y llenarse el muslo o el brazo de cortes, ¿no? Bueno, ¿qué más? Pueden ser indicadores, aparición significativa de problemas sociales o académicos diferentes a los habituales. Es decir, no es que de repente el chico suspenda o no salga, ¿no? Es que eso no lo hacía antes, ¿vale? Y el rendimiento social y académico suele ser un cambio muy significativo, pero podría darse incluso en la dirección inversa. De manera que, bueno, no sería un problema, pero podría ser algo llamativo. En cualquier caso, nos estamos encontrando indicadores que, si os dais cuenta, implican cambios siempre. A veces los cambios son más bruscos, a veces menos, pero son cambios en respuestas emocionales, en hábitos de vida, en autocuidado físico y en relaciones sociales. Pero claro, aquí es donde volvemos a lo que os decía antes. En realidad, muchas de estas cosas, si no atendiésemos a la intensidad o la frecuencia con la que ocurren, si no atendiésemos al contexto en el que se dan, lo que nos estaríamos encontrando es que son respuestas relativamente normales o que podemos encontrarnos en un adolescente. Que un adolescente llore sin motivo, que se sienta culpable, que sienta ansiedad o otro tipo de vergüenza, que cambie sus hábitos de sueño, de comida. ¿Dónde está la frontera de cuándo eso es disfuncional y cuándo no, no? Que cambien relaciones sociales. Claro, ¿y por qué eso es tan común en los adolescentes? Pues fijaros, y ahora es donde vamos a entrar en algunas cuestiones de la adolescencia. La primera es que, claro, fijaros, la definición un poco de adolescencia que podríamos manejar es que entre los 12 y los 18 años el organismo presenta en un desarrollo normal una serie de cambios biológicos que tienen un impacto en el cerebro, como veremos ahora, y que concurren, por lo tanto, con una serie de cambios psicológicos y de cambios sociales, en último extremo. Fijaros, esta es una imagen muy conocida, yo creo, ¿no? De un estudio clásico ya de hace más de 15 años o por ahí, bueno, voy aquí del 2006, donde se ve un poco los datos que obtenían estos autores, el desarrollo de lo que lo que comúnmente llamamos materia gris en la maduración de la corteza cerebral, ¿no? En definitiva, de las neuronas sobre las que se apoyan nuestras habilidades cognitivas, fundamentalmente nuestra capacidad de razonamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, lo que se ve es que hay un momento de desarrollo clave
¿no? Desde la infancia vemos cómo va creciendo todos estos colores azules, cómo va creciendo la materia gris, y fijaros que incluso hay una parte aquí todavía, en la parte, ¿no? Esto sería una perspectiva cenital del cerebro, en la parte más alta de la imagen, o podría ser el equivalente a lo que está por encima de los ojos, para entendernos, ¿no? Sería la parte anterior. Bueno, pues lo que vemos es que precisamente en esta parte anterior, lo que nos estamos encontrando es que hay menos materia gris en eso. Es un periodo de cambio y de reseteo, como a veces se dice coloquialmente, ¿no? A nivel cortical, y además en zonas que se sabe que tienen mucho que ver con la capacidad de identificar conceptos abstractos, normas sociales, y de generar desde ahí procesos de regulación emocional. De hecho, muchas drogas que favorecen conductas impulsivas actúan mucho más sobre ese tipo de áreas cerebrales, para entendernos, y sobre ese tipo de neuronas, como el alcohol, ¿eh? No hace falta que no, pero la gente se desinhibe más fácilmente, ¿no? Entonces, los procesos de control inhibitorio, tienen mucho que ver con la actividad prefrontal, ¿no? De la corteza prefrontal, y sobre todo determinadas áreas ventromediales y dorsolaterales también, en fin. Lo que quiero decir con esto es que, claro, es un momento de maduración también cerebral, que tiene consecuencias en la capacidad de pensar y de entender la vida y el mundo, porque vamos a poder entender mejor las cosas, en teoría, ¿no? De adultos que de jóvenes. Vamos a tener mayor capacidad de abstracción, mayor capacidad de anticipación, mayor capacidad de razonamiento. No podríamos enseñar determinadas cosas que se enseñan, yo que sé, de matemáticas a los 16 años, no los podemos enseñar a los 12, ¿no? Obviamente. Bueno, pues claro, esos procesos tienen algunas implicaciones añadidas, ¿vale? Fijaros. Además, esos procesos que no he dicho, y perdonad con esto, perdonad que ahí se me ha colado una parte en inglés, en realidad tienen un desarrollo que no es simétrico entre las distintas áreas cerebrales, ¿vale? Ahí hablamos mucho de las áreas corticales, pero hay otras regiones que tienen más que ver con respuestas muy automáticas. Otras zonas, digamos, no regiones, otras estructuras, ¿no? Cerebrales, como algunas más primitivas, más comunes a otras especies, como el sistema límbico, que tiene mucho que ver con respuestas conductuales y emocionales. Bueno, pues eso a veces se desarrolla antes que nuestra capacidad para regularlo, que tiene más que ver con las regiones prefrontales, ¿no? Y entonces lo que vemos es que, claro, aquí marcan en una forma así rayada estos autores, ¿no? De forma, yo creo, muy pedagógica, que hay un periodo ahí claramente crítico, ¿no? Donde no tenemos capacidad de control inhibitorio, pero sí tenemos mucha capacidad de respuesta emocional, ¿no? Y en determinadas edades, en niños más pequeños, se ve muy bien, ¿no? No corregimos a un niño cuando empezamos a corregir rabietas, cuando entendemos que ellos ya tienen la capacidad para inhibirlo. Cuando entendemos que ya tienen la capacidad para portarse bien, es cuando les pedimos que se porten bien. O normalmente intentamos pedirle que se porten bien de acuerdo a ese nivel en el que vamos entendiendo que tienen capacidad para regular sus emociones y sus conductas, porque en último extremo eso es lo que está generando sus problemas, ¿vale? Por lo tanto, digamos, a nivel cerebral en la adolescencia lo que nos encontramos es un cambio y una pequeña desincronía y desajuste entre la capacidad de respuesta emocional, la capacidad de abstracción. Pero aún así hay un momento en la adolescencia donde su capacidad de abstracción y de identificación social es muy alta. Y aquí aparecen cambios psicológicos y sociales muy relevantes. En la adolescencia, lo que nos vamos a encontrar es que, en el fondo, yo he querido marcar dos aspectos claves, ¿no? El desarrollo de la identidad personal y social, como consecuencia de esa capacidad incluso de abstracción ya mucho mayor, más desarrollada, de poder pensar en un futuro, de etcétera, etcétera, y de tener una identidad propia. Fijaros que cuando los chicos se hacen yo qué sé, antes en nuestra época no lo llamaban tribus urbanas, pues es en la adolescencia y en la juventud, porque es una expresión identitaria de una identidad, ¿no? Cuando se hacen más militantes de un equipo de fútbol, de un partido político, de una banda de música, el fenómeno de los fans, y además ya no solo es que lo hagan más que cuando eran niños, sino que se ve que lo hacen de otra manera, lo hacen mucho más personal.
se ve que pasa a ser algo que les define, muy importante, ¿no? Por lo tanto, hay un desarrollo del autoconcepto, del self que decimos, ¿no? De uno mismo, de la identidad de uno mismo, que implica valores, autoconcepto, autoimagen, autoestima, etcétera. Y por otro lado, claro, hay un cambio en la imagen social, ¿no? Y el grupo de iguales, los otros, pasa a ser un elemento clave porque se da la paradoja de que quiero ser lo suficientemente auténtico, lo suficientemente único, lo suficientemente individual para confirmar mi identidad personal, pero a la vez, claro, todos somos seres sociales y necesitamos pertenecer a un grupo, ¿no? De hecho, fijaros, antes hablamos del suicidio, hay teorías muy importantes, ¿no? Como la de Joyner sobre el suicidio y el sentido de pertenencia o el sentido de carga, ¿no? En relación a cómo interaccionas con otros. Bueno, pues el grupo de iguales es clave, ¿no? Por un lado voy a necesitar ser distinto de unos, pero más parecido a otros con los que comparto valores, compromisos, etcétera, ¿no? Y entonces es como que se generan relaciones. De hecho, a veces los amigos que uno tiene de toda una vida, ¿no? Para los que ya somos padres, pues a veces sí, algunos son amigos buenísimos de hace 2 años, pero otros son de hace 20, ¿no? Y esos de hace 20 están como en otro rango, ¿no? Cuando se dice, son ya familia más que amigos, ¿no? Que se dice a veces o cosas así. Bueno, porque se genera ese vínculo, ¿no? Compartido. Claro, ¿qué ocurre? Que en la adolescencia todo esto está en construcción. Y todos seguramente hemos hecho mudanzas y sabemos lo que es vivir en una casa en reformas o con la mudanza a medias, y esto es un poco lo que ocurre a nivel psicológico. Entonces, claro, tengo una menor capacidad de control inhibitorio de mis emociones y mis conductas. Tengo más demandas sociales que me exigen ya más porque me empiezo a entrar en la vida adulta y aumenta la exigencia. Estoy definiéndome teniendo que elegir si soy de este equipo de fútbol o del otro, si soy de esta corriente política o de la otra, porque implícitamente la sociedad me obliga a definirme. Bueno, me obliga. Quiero decir, ahí tiene una función social tener definiciones, ¿no? Nos ayuda a organizarnos y a organizar el mundo. Entonces, claro, en estos procesos hay desincronías, hay a veces, pues en definitiva, conflictos y desafíos continuos. Y por eso muchas de las cosas que decíamos antes, de los problemas que pueden ser indicadores, pues lo que son a veces simplemente indicadores de estar en esta situación, de estar enfrentando esas situaciones nuevas, de estar definiéndose, etcétera. Y claro, si yo estoy enfrentándome a situaciones nuevas, de pertenecer, de no pertenecer, de ser igual, de ser diferente, me puede pasar esto que decíamos de que tenga más cabreos, que tenga más culpas, que tenga más... Porque estoy redefiniéndome, ¿no? Y redefiniendo mis relaciones sociales y entendiéndome de otra manera. Cambian hábitos de vida porque los ajusto a mi nueva identidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, la frontera, ¿a qué tenemos que atender como padres, no? Es a la frecuencia o la intensidad de esos cambios, a los significativos que puedan ser, los disfuncionales que se vuelven, etcétera, ¿vale? Y por lo tanto ahí tendríamos que poner mucho el foco. Pero este conflicto es inevitable para el individuo. Unos lo expresarán más, otros menos, etcétera, pero el estrés va a estar ahí y el estrés va a generar, fijaros, esto me lo voy a pasar muy rápido, es una curva excesiva, pero genera cambios en la respuesta de activación fisiológica del individuo. Nos activamos todos cuando nos estresamos, pero es que activarse, y a veces con curvas de este nivel, ¿no? La línea horizontal sería la línea base y es lo que nos dice cómo nos sobreactivamos. Pero claro, es que eso tiene implicaciones, porque fijaros, una forma de entender las emociones es entender que su estructura está vinculada al grado de activación y al grado de conciencia que tenemos. Claro, si yo me activo más, es más fácil que tenga más emociones como el miedo, la ira, y además, si tengo más desajuste social o tengo más necesidad de definir relaciones sociales, de definirme a mí mismo, es más fácil que viva situaciones con un tono hedónico negativo. Quiero decir que el estrés inevitablemente va a traer un aumento en la frecuencia de respuestas emocionales, porque implícitamente supone ya un cambio fisiológico y eso ya mueve emociones, ¿vale? Así que necesitamos atender mucho al contexto, a la frecuencia con la que ocurren, como decíamos, y a la utilidad que tienen, ¿no? Y esos son indicadores muy importantes, ¿de acuerdo? Voy a saltar esta parte
para que nos quede un poco más de tiempo. Fijaros, ¿qué tenemos por lo tanto que hacer si recordamos, perdonad que vuelva atrás un momento, que los indicadores de pérdida, empobrecimiento, de salud mental en nuestros adolescentes y de bienestar psicológico, porque la salud mental es bienestar, no es solo tener o no tener un trastorno, insisto, emociones en intensidad, frecuencia y utilidad, cambios en hábitos de vida vinculados con cuestiones del organismo, sueño, comida, etcétera, cambios en interacciones sociales que se vuelven significativos, desajustados, y que nosotros mismos no sabremos muchas veces si lo son o no lo son, porque no conocemos bien su contexto, ¿vale? Señales físicas, también obviamente si ha habido autolesiones. Fijaros antes cuando os dije esto de las autolesiones, claro, cuando uno no sabe regular sus emociones de una manera más cognitiva, digamos, a veces quizá lo vemos mejor cuando eran más pequeños, ¿no? Los adolescentes, cuando eran niños hay algunos que tú le dices obedece, quédate en no sé qué sitio, o le ves en la cola para salir y ves que se está comiendo la camiseta, o que se está mordiendo el brazo, o que, bueno, son conductas que el individuo aprende que tienen, por el cambio fisiológico que lleva asociado el dolor físico, generan un proceso de regulación de estas curvas, por decirlo de alguna manera. Y entonces yo bajo mi activación generándome dolor, para entendernos, ¿no? Y entonces, a veces, por eso en la adolescencia, donde no soy capaz de soportar determinados dolores o determinadas emociones, etcétera, dolores psicológicos quería decir, pero bueno, determinados niveles de activación, a veces ocurren también esas autolesiones para eso. Si encima tienen una función social porque me ayudan a definirme como una persona sensible y yo quiero que me vean como sensible, si encima me ayuda a que atiendan más a mí porque me cuidan más, pues puedo tener todavía doble función o triple función, ¿no? Esa conducta de autolesión. Otras veces no, generan rechazo, etcétera, ¿no? Dependerá de cada caso. Pero, bueno, la idea es que el individuo necesita regular sus emociones, necesita formar parte de un grupo, como decíamos, y ahí, aunque no lo parezca, la autolesión puede ser útil, ¿no? Útil entenderme en ese momento y para ese individuo. Hay que pensar que los chicos cuando hacen cosas así, y en general todo el mundo, y en el suicidio hay que entenderlo, entenderlo, quiero decir, la persona en general no lo hace especialmente contra alguien o aunque a veces pueda haber esa función de comunicación social, pero busca mucho, o sea, normalmente entienden que es la única solución y la forma de dejar de sentir lo que están sintiendo. Lo que necesitamos es que aprendan otras formas y que no lleguen, obviamente, por supuesto, a esos extremos. Bueno, sin alargarnos mucho más en esto, pautas que podemos, en respuesta a estos indicadores y cómo estar cerca de ese adolescente que está en esta situación de construcción de identidad personal y social con un cambio neurofisiológico muy claro, ¿no? Bueno, casi todos los protocolos, obviamente no estoy poniendo referencias ni nada porque es una charla más de tipo divulgativo y rápida, pero casi todos los protocolos pasan por estos puntos, ¿vale? Fijaros, necesitamos construir relaciones preventivas, por decirlo de alguna manera. Es decir, en líneas generales, e incluso cuando no hay signos de deterioro en el bienestar de nuestros chicos, es decir, cuando todo va bien, tenemos que hacer las cosas bien. No podemos querer empezar a hacerlas bien cuando ya va mal. Bueno, eso puede ser una opción, obviamente, y lo será, pero debemos de estar atentos cuando todo va bien, ¿no? Y fijaros, en esa idea de poder discriminar si sus emociones son suficientemente adecuadas en frecuencia e intensidad, poder discriminar si sus cambios en las relaciones sociales son adecuados o no. Para eso necesitamos conocer, y para conocer la comunicación va a ser clave. Por eso, primer indicador dice buscar e identificar espacios donde el adolescente esté receptivo a hablar, porque tenemos que hablar con él, pero no podemos llegar un día y decirle, oye, perdona, mira, ven, deja de hacer eso que estás haciendo y ven a hablar conmigo, que quiero saber de ti y de tu vida. Bueno, está bien también, pero es mucho mejor estar atentos a ese día en el que por no se sabe qué te cuenta algo, ¿no? Ese día tenemos que dejar lo que sea, bueno, dentro de un orden, tampoco los vamos a hacer ahí los reyes pero tenemos que dar prioridad, intentar aprovechar la ventana de oportunidad que sale para hablar con él. ¿Y hablar de qué? Es bueno hablar de la vida en general y de sus cosas, no de las nuestras o mejor dicho, no de las nuestras, me refiero a la relación que tenemos con ellos, sino hablar
de la vida, de cómo la ven, hablar también de cómo lo veo yo como padre, bueno, puede ser interesante, pero necesitamos hablar de cosas generales, aunque sea de fútbol, de baile, de MasterChef, de lo que sea, y hablar después ya de sus cosas. Es más fácil que nos cuenten sus cosas y que hablemos de sus cosas, por decirlo así coloquialmente, si antes hemos hablado de otras cosas que son compartidas o que son medianamente relevantes para ellos, pero que les han permitido ver por dónde vamos, cómo vamos, etcétera. Y claro, ya en esas conversaciones generales lo que hay es que en general siempre permitir expresar identidad. Obviamente alguien puede decir, ya, pero yo tengo también mi propia identidad, mis valores y habrá líneas rojas. Vale, nadie tiene que cruzar líneas rojas, desde luego, para lo que para él sean líneas rojas, pero sí que debemos de facilitar que expresen su identidad, sus ideas sobre el mundo y sobre la vida, sin necesidad de que tengamos ni siquiera que a veces se da esto y no, yo le permito hablar y le digo que me parece bien o mal. Bueno, en realidad lo bueno es hablar de ello, no ni siquiera entrar en cuanto de bien o mal parece. Insisto que estamos hablando de generalidades y obviamente uno también tiene que mojarse y dar su opinión, ¿no? Pero tenemos que permitir que hablen de esa forma de entender el mundo sin convertir esa conversación en una especie de juicio o evaluación para ver si va por el buen camino o no. ¿Vale? A eso me refiero. Tenemos que conocer los desafíos a los que se están enfrentando en sus interacciones sociales. ¿Qué es eso de los desafíos? Pues desde que le haya dado calabazas su amor romántico a que no sepa o que se aburra simplemente con la panda de amigos que tiene ahora o de amigas y que quiera tener otros, etcétera, etcétera. Hay que conocer esos desafíos. Hay que transmitirle también un poco ese sentido de equipo y de pertenencia. Sí, vale, tú tienes tu vida, pues estás empezando a tener tu vida, pero aquí tienes un equipo y formas parte de este equipo si quieres, cuando quieras y como quieras, vamos, casi aunque no quieras, eres parte de este equipo, ¿no? Y eso es bueno recordarlo de vez en cuando. Y luego sugerir soluciones y propuestas de acción a sus problemas y desafíos, pero sugerir, ¿vale? Sugerir. Hay que dejarles de equivocarse también con algunas cosas. Porque esto es un partido de largo recorrido. Ahora bien, si ya aparecen signos que tienen que ver con esos cambios que hemos identificado, muy significativos en la respuesta, en la intensidad, si hemos identificado autolesiones, si estamos identificando que ha perdido un montón de peso o que lo ha ganado de golpe, etcétera, etcétera, hay que preguntarles específicamente por lo ocurrido. Quiero decir que a veces se genera esta cultura de la negación, de mirar para otro lado, que no es fácil, ¿no? Hablar, hablando de otros temas, ¿no? Para que lo veamos. A veces pasa con personas que tienen algún tipo de enfermedad o que han sufrido una situación muy grave, ¿no? ¿Cuánto hay que hablar de ello y cuánto no? Porque tan peligroso es no decir nada como estar todo el día volviendo al tema, ¿no? Un conflictivo. Entonces, esa capacidad para poder sacar el tema en la conversación, pero para poder desengancharse de él, es clave, ¿no? Entonces, tenemos que poder preguntarle, oye, ¿qué te ha pasado? Te veo el brazo esto, ¿cómo estás? Y a lo mejor te dice, mira, no quiero hablar. Vale, pues yo he hecho mi pregunta, que me tocaba hacerla. Y no se la hago para que me lo cuente obligatoriamente, depende de la edad, no es lo mismo 13 años adolescente que 17 para 18 un adolescente. O sea, también aquí hay una gran variedad de... No es lo mismo ver cortes en el brazo a un niño de 13 años que ver que está durmiendo muy poquito un chaval de 18. Pues claro, es que todo pueden ser problemas, pero no los podemos abordar igual, pero sí que es importante hablar de ello, ponerlo encima de la mesa y dejar claro que uno va a estar en disposición de hablar de ello, ¿vale? A veces, dependiendo de ese tipo de problema, habrá que consultar, y fijaros que se pone con o sin permiso, pues dependerá del tipo de problema y de la gravedad que percibamos que tiene, pero consultar a profesores, pero también a veces a amigos o a familiares que puedan tener, a primos, etcétera, para conocer la extensión del problema. Muchos problemas que es increíble lo ciegos que los padres podemos estar, todos, yo el primero y mi mujer también es psicóloga y se nos cuelan cosas y se nos han colado, vamos, porque nos ha dicho el profesor, oye, ¿os habéis dado cuenta que...? O cosas así, ¿no? Una amiga o un amigo. Entonces, es importante tener redes desde las que atender,
¿no? Y es nosotros de forma quijotesca, ¿no? Por ello. Y explorar también, si ya hay un problema serio, claramente pedir ayuda y explorar los recursos que la comunidad, en el sentido más amplio de la palabra, tiene, ¿no? Servicios de salud, que el centro de salud, etcétera, servicios sociales, servicios locales del ayuntamiento, los propios servicios que pueda estar ofreciendo el colegio y, bueno, consultar a un psicólogo o a un especialista. El psicólogo, pues la inercia, ¿no? Pero, bueno, es un buen especialista, un psicólogo, la verdad, pero bueno, que si fuese otro, pero hablar de ello, porque también a veces ese es el que nos permite discriminar y decir, oye, no, mira, estamos psicopatologizando algo que es más normal o no, o oye, pues sí que es verdad que hay que estar atentos, si ya lleva así mucho tiempo, pues tenemos que ver qué pasa, ¿no? Y ver hasta dónde ocurre eso. Entonces estas son pautas importantes. Y finalmente, yo creo que hay muchas guías al respecto. He puesto un ejemplo ahora aquí al final. Fijaros, esta por ejemplo me gustó. En su momento es muy amplia y muy general, de Sant Joan de Déu, que en el fondo, fijaros, te da como un decálogo muy general, casi no parece que no habla de salud mental, pero bueno, primero este día de comprender que el cerebro está cambiando, ¿no? Como decíamos, ese momento en el que están. Modelar familia y entorno, ¿no? Entender que nuestro entorno y la familia está influyendo en cómo se está construyendo. O sea, que podemos ser agentes activos en esa construcción y nuestro rol como padres puede ser alto a la hora de configurar una forma de entender el mundo, pero tampoco podemos esperar que vayan a tener la forma que nosotros o que se vaya a conseguir que vean el mundo como nosotros queremos. Somos un agente más, muy importante, pero no el único. Tenemos que asumir el reto como familias, ¿no? Y porque también puede ser una buena época para generar nuevas redes, nuevos vínculos o nuevas formas de vincularnos, ¿vale? Con nuestros hijos. Tenemos que promover con el ejemplo una vida sana. Es difícil decirle a un hijo que no fume o no beba con una copa en la mano, obviamente, ¿no? Hay que gestionar las TIC. Pone ahí no prohibir, limitar, sobre todo ajustar a un entorno, ¿no? Con las normas que hay en esa casa, pero ajustar a las normas de esa casa y al uso que se le pueda estar dando, porque claro, hay que hacerlo predicando con el ejemplo. Puedo decirle, no se puede usar y yo todo el día, sí, bueno, pues si yo uso, tú no, porque no, yo puedo porque soy padre y tú no, bueno, vale, puede ser un argumento, pero dentro de un orden. Puede ser que él nada y yo todo, ¿vale? Comunicar con calidad, fácil decirlo, pero no es tan fácil, pero bueno, aquí te habla de escucha activa, disponibilidad, flexibilidad, etcétera. Negociar, hay que negociar con ellos. Hay una edad en la que no es tan fácil ya mandar y ordenar y hay que negociar y consensuar cosas y generar buenas relaciones, ¿no? Buenas me refiero de definidas, de saber dónde están los límites de unos y otros, pero también las familias tienen que saber pedir ayuda, tienen que acompañar en aciertos y errores al chico, tiene que seguir siendo parte del equipo para entendernos, que no pierda ese sentido de pertenencia. Y también es bueno que los padres lo hablen con otros padres y hagan redes, ¿vale? Pero bueno, es un ejemplo más de fijaros cómo ponen el foco en algo muy holístico, muy que no es como voy a ver cuánto está de deprimido mi hijo. Y la ponía un poco por eso, como ejemplo, para que veamos que en el día a día, en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles, se está definiendo mucho esto. Y bueno, perdonad que me he alargado un poco, se está haciendo hasta de noche y no voy a dejar de compartir para ver, bueno, pues las preguntas que pueda haber, pues que me digáis, no sé si en el chat ya hay algunas o no, pero adelante con ello. Cualquier duda o sugerencia, si alguno prefiere decirlo verbalmente, que levante la mano, le buscamos en la lista y, aunque es grande, pensaba que había menos gente y le decimos, pero bueno, dudas o cuestiones, sugerencias, un tema muy amplio, como hemos dicho, y no es lo mismo un crío de 12 años o 13 que da guerra a un chaval de 17 con un intento de suicidio serio, obviamente, ¿no? Entonces, pero bueno. Bueno, gracias a vosotros por escuchar. Doy algunas gracias y... ¿Tienes una pregunta? Sí, los cambios de humor son característicos.
lo son, por esto que decíamos. Pero no es tanto que cambien las... sí, me dice en el libro. Ahora si queréis os paso la presentación, no sé si se puede colgar o dejar y ahí viene todo, referencias, pero alguien pide la guía esta, ahora os la paso. Pero los cambios de humor sí, pero son precisamente porque el cambio de estado emocional, que en el fondo todos lo podemos tener en el día a día, pero ¿qué tenemos el adulto? La capacidad de sonreír aunque estemos tristes o de poner cara de tristeza si vamos a un contexto triste, y el adolescente solo esa capacidad, incluso neurofisiológicamente hablando, no la tiene, o no la tiene tan desarrollada, ¿de acuerdo? Esta es una de las cuestiones que, claro, por esa maduración, por esas estructuras neurofisiológicas implicadas en el control inhibitorio, en la capacidad de expresión y de regulación de emociones, pues tienen limitaciones para controlarse. Unos más y otros menos, porque luego hay diferencias individuales muy marcadas, ¿no? De personalidad, de entorno, pero están ahí. Entonces, sí, son normales. Vale. Perdonar. Bien. Podría estar a lo mejor mientras que compartir, sí, voy a buscarla, a sí. volver a compartir. O a poner por lo menos... en el chat, si lo pones. Voy a poner la imagen directamente, si queréis, y ya está. Vale. Mira, esta es la guía, es de Faro Sant Joan de Déu, pero vamos, que hay muchísimas, ¿eh? Pero esta me pareció tan general, tan alejada de la idea que puede uno tener, como que no aparece la palabra trastorno mental, que también queríamos reducir un poco esa alarma, no aparece el suicidio, el auto... O sea, hay mucha salud mental más allá del suicidio a la que tenemos que estar atentos, ¿vale? No la vemos, Miguel Ángel, ¿eh? Ay, no la veis, perdón. No. Entonces, te lo digo más que nada por si piensas... Sí, claro, porque estaba pensando que la estabais viendo. Un minuto. Vale. A ver. Si la copias, la escribo yo en el chat. Sí. Vale. Vale, la veis, esta sería. Pone guía Faro Sant Joan de Déu. Sant Joan de Déu, sí. Yo creo que con eso os sale seguro si lo ponéis. Pero vamos, insisto, el colegio oficial hay muchos recursos ahora mismo en línea. El colegio oficial de la psicología de Madrid, hay un montón de guías colgadas porque recopilan y bueno, pues yo creo que ahí también se puede encontrar. A ver, vale, hay 2 preguntas por aquí. Sí, hay 3. 3, perdonar que no sabía esto. ¿Qué hacen ante sospecha de riesgo de trastorno alimentario? Sí, esto es muy habitual. Claro, si la sospecha es moderada, pero fijaros en esto, ayudan mucho las amigas. La experiencia que tenemos es que las amigas suelen ser un buen indicador porque por suerte, yo digo por suerte, creo que ahora... ¿cómo lo diría? Los chicos que están concienciados de estos temas son muy militantes de ello. Y entonces lo que te encuentras es que si algún amigo, con que haya uno o dos, tienen conciencia muy clara de que eso es peligrosísimo, etcétera, lo que va a ocurrir es que es muy fácil que lo cuenten. Entonces, yo investigaría en primer lugar por el entorno de iguales para intentar descubrir si realmente hay ese problema de conducta alimentaria. Obviamente todo lo que hemos dicho, estar cerca, o sea, toda esa parte que hemos dicho de estar cerca, hablar de ello, ponerlo encima de la mesa, puede estar bien, pero es verdad que este tipo de problemas es muy difícil que lo reconozcan la persona que está en ello. Y además hay datos de que se tiende a mentir más, ¿no? Entonces, por eso creo que la identificación de indicadores desde otras fuentes de información, por decirlo de alguna manera, ¿no? Amigos, amigas, porque asumo que es chica porque hay más, pero cada vez hay más en chicos también, pues habría que verlo, ¿no? Y en cualquier caso, si no, volverlo, lo que decíamos, ponerlo encima de la mesa y dar la oportunidad de que lo reconozca y lo hable, ¿no? Y si se detecta, entonces ya habría que ver el grado en el que está
y consultar ya con, si el grado es un poco alto, pues hablar con algún experto, sin, ¿cómo os diría?, dramatizar o patologizar. Esto es muy importante y no lo había dicho. Es decir, cuando detectemos algo no podemos decir tenemos un drama, ¿no? Tenemos algo que en esa frontera entre lo normal y lo anormal, entre lo funcional y lo disfuncional, pues tenemos que asumir que es fácil, por el momento vital en el que están, equivocarse. Es decir, ¿quién ve mal hacer una dieta o comer sano? Nadie. Pues si nadie ve mal eso, es más fácil hacerla mal y engancharte a la sensación de que eso me da control sobre la vida o que me da control sobre mi autoimagen, que es tan importante en mi rango de edad, ¿entendéis? Entonces, es muy importante hacer notar a los chicos, porque además es que es muy fácil caer en muchos de estos problemas y que no tenían por qué saber hacerlo y que lo han hecho lo mejor que han podido. Y lo que se trata ahora es de aprender nuevas habilidades con las que cambiar. ¿Vale? Esta era de Almudena. Luego tengo de Bartolomé. Bueno, tengo una pregunta: las relaciones sentimentales, sí, entre los adolescentes. ¿Qué papel juegan en la relación a lo que se ha comentado? Es verdad que son muy importantes en cuanto al... Claro, aquí hay que diferenciar muy bien el nivel en el que están. En principio, son una buena forma de expresión de la identidad. Yo siempre recuerdo en estas cosas que cuando estudiaba yo la carrera hace muchos años, me cayó en un examen de la asignatura de Psicología del Desarrollo en el tema adolescencia la pregunta de los procesos de enamoramiento. ¿Por qué cae ahí? Porque no decimos que la gente no se pueda enamorar a otras edades, que todos nos podemos enamorar a muchas edades, pero es verdad que el desarrollo de la identidad es clave en esos procesos y entonces es verdad que es más fácil que ocurran enamoramientos, es decir, emociones más intensas asociadas a amores en esta fase, porque van a entender que el otro viene a darte todo eso que tú aspiras o que nunca imaginaste que podía ocurrir y que la otra persona te lo está enseñando por primera vez, por simplificar, ¿no? Si a eso le sumamos el cambio físico hormonal, marcadamente además asociado a la respuesta sexual, pues claro, tenemos los dos componentes, ¿no? El biológico y el psicosocial, para que se dé más típico. ¿Qué implicaciones tiene eso? Que cuando hay rupturas, cuando hay desengaños, el impacto es mucho mayor. Porque no es he perdido una persona, que es lo que podríamos decir un adulto, sino que es que he perdido lo que completaba mi identidad, lo que daba sentido a mi desarrollo. Y es verdad que en eso hay que estar muy cerca, ¿no? Para hacerles ver que, bueno, pues que hay más personas y hay una evolución y esto es un continuo y que es normal también que uno, cuando hay un desengaño, pues esté triste. La clave ahí de nuevo va a ser hasta cuándo dura eso, y en esa fase va a ser muy importante generar nuevas relaciones sociales, que descubra que su identidad, su forma de ser, tiene capacidad para expresarse y crecer con otras personas, con amigos, etcétera, familia y demás. Y seguir buscando, ¿no? Pero sí, cuando todavía están en fase de ilusión, pues está bien, pero también es bueno frenarles un poquito, porque a veces ilusionan más de la... Pero bueno, eso es muy difícil conseguirlo y además también es bonito verles así, pero bueno, puede haber alguno que se pase, ¿no? Bueno, por ir ahí y no enrollarme mucho, que me enrollo con facilidad, guardado Retana. Sí. No, perdón, estaba leyendo el apellido, Eva, sí. Mi hija siempre ha sido muy cariñosa y ahora no quiere ni que la besemos, ¿no? Sufrí hace 3 años bullying. No he querido hablar del bullying, pero es que es muy típico. Y además es de verdad que tan peligroso es alarmar, como decíamos antes, como negarlo, ¿no? Y por desgracia se niega y tiene un impacto. Y todos hemos dicho, a mí también me pegaron en el colegio y no me pasó nada. Ya a ti no te pasó nada, pero si te llega a pasar, la huella que deja es muy grande. Entonces, yo no creo que un cambio como el que antes sea cariñosa y ahora no tenga que ver con que hace 3 años sufriera bullying. Obviamente no tenemos información y podría darse en este caso, pero es más probable que tenga simplemente que ver con el momento de edad en el que está, con la forma de vivir los afectos y la expresión de afectos, con el tipo de relación que tenga ahora y que no tenga tanto que ver con lo vivido hace 3 años. O por lo menos lo que se sabe es que el impacto del acoso a veces no es tan marcado luego en las relaciones, en determinado tipo de relaciones sociales y en determinado tipo de expresión, en otras sí, ¿vale? Entonces, si durante estos 3 años no ha habido un cambio en el funcionamiento y ella ya había contado y había tenido
y había dado esa información sobre el bullying, sobre que había recibido el acoso, etcétera. Lo más probable es que esto tenga que ver más con el momento vital en el que ella está, de forma de entender la expresión de afectos, en ese desarrollo de la identidad. Ahora, yo le intentaría dar todos los besos del mundo, aunque me llame pesado o pesada. Quiero decir que no porque ellos tal, bueno, me parece muy bien que tú no, pero yo sí quiero dártelo, y si te caso uno a escondidas así, o mientras duermes, que sepas que te voy a dar dos. El que no me has dado ahora y el que te doy siempre, y ya está. Es decir, que es muy importante también que entiendan que es natural que tú lo pidas y que, bueno, ellos están en su derecho de no... vale, o sea que un poco en esa línea. El último, si te parece bien, sí. El de Eva, que está al final, que mi hijo está estudiando fuera de casa y creemos que a veces tiene ataques de pánico, ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo saber si necesita ayuda externa y cómo podemos ayudarle nosotros? Pues, a ver, que estaba viendo ahí también lo otro de la anorexia, perdonar, y me he distraído, Guadalupe. Soy mal alumno, ¿no? Me he distraído, lo estoy leyendo. Sí, que está estudiando fuera de casa y ha tenido ataques de pánico. Los síntomas, muy importante en el ataque de pánico, discriminar. A ver, el clásico ataque de pánico es aumento de activación física, taquicardias, sensación de no poder respirar, ahogo, dolor en el pecho. Y entonces, pues realmente son muy duros. O sea, es fácil que entre 60 personas que hay aquí, alguno haya tenido ataques de pánico alguna vez, y solo el que lo sabe, el que lo ha tenido, lo sabe lo mal que se pasa, ¿no? Pero además el que peor se pasa son los primeros, porque no sabes que son ataques de pánico. Y entonces se da un aspecto que es muy importante, que es el de pensar que te puedes estar muriendo, que te puede estar dando un ataque al corazón, o que puedes estar perdiendo el control, volviéndote loco, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque esos dos síntomas suelen ser predictores de un agravamiento del problema y de un sostenimiento de ese problema, y que se convierta en un trastorno de pánico. Entonces, yo sí que le preguntaría sobre ese aspecto. Lo más probable es que sí, pero fijaros, que haya tenido esa sensación de que le podía estar pasando algo grave y por eso aumente la sensación de miedo, porque lo que ocurre que es, como yo he pensado que me ha pasado algo grave, empieza a chequear y a vigilar esos síntomas de forma automática. Claro, si el síntoma es cambios en mi tasa cardíaca, es muy fácil que yo vigile mi tasa cardíaca y encuentre cambios en mi tasa cardíaca o en mi tasa respiratoria. Yo ahora que estoy con un catarro que me he puesto así, pues es fácil que uno esté en ese punto. Entonces, claro, lo vigila, lo nota más. Cuanto más lo noto, más me asusto, porque digo, ya está aquí otra vez. Cuanto más me asusto, más lo evoco, porque la ansiedad genera aumento de activación fisiológica y entro en un círculo vicioso que va aumentándolo. Entonces, si en ese círculo además aparecen estos síntomas de miedo a morirme, miedo a perder el control, pues lo que nos encontramos es que eso se va a agravar más, porque claro, lo vas a vigilar mucho más. ¿Por qué digo todo esto? Porque es importante ayuda. Sí, lo bueno del ataque de pánico es que, fijaros, a los alumnos de psicología muchas veces lo primero que le damos en el máster, si podemos en prácticas, un ataque de pánico en un chico joven inicial es muy fácil de corregir. Y además es muy gratificante también para el psicólogo, ¿no? Porque es como, parece muy grave para el que lo sufre, y lo es, podría llegar a serlo, pero es muy fácil de corregir, porque solo con esta información que yo he dado ahora, simplificando un poco, se sabe, o hay datos de que se puede reducir en torno a un 20 o un 30% la aparición de nuevos episodios. Porque en el momento en que tú ya sabes que es ansiedad, ya no te asustas, y ya esos síntomas de me puedo estar muriendo, me puede pasar algo grave, ya no. Lo sufres, sigues sintiéndolo mal, pero no te resulta tan incapacitante y entiendes que es una respuesta a ansiedad, y solo ese cambio de etiqueta ya tiene un impacto muy importante, ¿no? Luego aprendiendo un poco a desactivarte, regular y a manejar esos sesgos, pero es importante porque se corrige muy rápido, y si no lo corriges entonces sí que te complica mucho la vida, y a veces la gente coge mucho miedo ya a estar pues fuera de casa o en sitios donde no va a poder recibir ayuda si le diera ese ataque de pánico, y en fin, no quiero dramatizar, porque por suerte ahora se corrige muy bien, es algo muy conocido, pero antes que no se sabía había gente que eso le permitió que se desarrollase mucho tiempo y luego le ha complicado muchísimo la vida, porque claro, si dejo de salir de casa por miedo a que me pasen cosas, pierdo relaciones sociales, dejo de ir al colegio, esos casos han existido. Entonces, yo sí pediría ayuda, porque con 3-4 sesiones o 5 lo tiene más que aprendido y manejado.